Entonces, bienvenidos a todos los que están conectados por acá. Espero que estén muy bien, que sus familias estén bien en estos momentos. Para nosotros siempre va a ser un placer tenerlos por acá, entre todos ayudándonos para crecer, para mejorar. En esta oportunidad tenemos esta capacitación que nos ha dado amablemente la firma BLP, del tema políticas comerciales y COVID-19, temas de competencia de consumidor y protección de datos, que sé que va a ser de muchísimo provecho para todos. El capacitador es el señor Uri Weinstock. Don Uri es socio de la firma BLP Abogados, es experto en materia de competencia, derechos de consumidor y propiedad intelectual. Y él fue presidente también de la Autoridad de Competencia de Costa Rica, de Coprocom. Así que, entre otras cosas, ¿verdad? Tiene muchísimos años de experiencia. Entonces, sin más, pues los dejo con el señor Uri Winston. Bueno, muchísimas gracias, Lizeth, por la invitación y por la presentación, y por muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Como les explicaba Lizeth, el día de hoy vamos a hablar de políticas comerciales enfocadas principalmente en lo que tiene que ver con competencia, con protección del consumidor y el manejo de datos personales, pero enfocado en lo que tiene que ver con la situación planteada por el COVID-19. Es decir, no se trata de un análisis profundo de cada uno de estos temas, los cuales cada uno en sí mismo da para hacer un evento, sino que lo que vamos a hacer es una introducción general de los principios que rigen cada uno de los temas, y luego identificamos cuáles son los puntos más relevantes en estos tiempos de crisis. Por supuesto, al final va a haber un espacio para preguntas, y siéntanse en libertad de hacer todas las preguntas y todas las inquietudes que tengan, las pueden compartir. Vamos a comenzar inicialmente con el tema de competencia o normas antimonopolio. Posteriormente vamos a hablar de las normas de protección al consumidor y finalmente con el tema de datos personales. Como les decía, es un análisis muy general, muy a 3.000 metros de altura de cada uno de los temas, y aterrizando en consejos específicos o comentarios específicos de cómo aplican estos temas ante la situación actual que vivimos a raíz de la emergencia. El primero de estos temas tiene que ver con las normas de competencia, las normas antimonopolio. Como me imagino ustedes sabrán, la ley de competencia lo que pretende es mantener o asegurar una competencia justa en el mercado, es decir, que haya, la mayor cantidad posible de competidores, pero no solo eso, no solo que haya muchos competidores, sino que estos competidores compitan agresivamente entre sí. Esto en tiempos normales, en economías normales, lo que se busca es que entre mayor competencia haya en el mercado, más estímulo van a tener las empresas para ofrecer mejores cosas a los consumidores. Entonces, el beneficiario último del proceso de competencia van a ser los consumidores, que van a tener la mayor cantidad de opciones posibles, y además van a recibir mejoras en precio, en calidad y en servicio, producto de esta competencia entre empresas. Las normas de competencia normalmente, bueno, no normalmente, las normas de competencia regulan 3 áreas, ¿verdad? Las primeras 2 tienen que ver con conductas y la tercera con la estructura del mercado. Como veremos, las 3 se ven afectadas, o las 3 son importantes cuando hablamos de la pandemia, de la emergencia por el COVID-19. La primera de ellas se refiere a las prácticas monopolísticas absolutas, también llamadas carteles, que lo que prohíbe son ciertos acuerdos entre competidores. El segundo de los temas se refiere a las prácticas monopolísticas relativas, que lo que prohíben es los abusos de poder en el mercado. Y finalmente la tercera área es el control de concentraciones. Vamos a ver cada una de estas 3 áreas por separado. En cuanto a las prácticas monopolísticas absolutas, estas prácticas en lo que consisten es en acuerdos entre competidores que tengan un objeto muy específico. Y aquí se habla de objeto y no de finalidad, porque no importa el fin que se persiga, mientras el acuerdo contenga
alguno de estos elementos ya podría constituirse el riesgo de ser una práctica monopolística absoluta. ¿Cuáles son cuáles son estos temas tabú que no pueden tratarse entre competidores? Fijación de precios, restringir la oferta de bienes o servicios, dividir entre competidores el mercado, ya sea por territorio o por clientes. También el acuerdo de dejar de vender o de dejar de comprar productos, ya sea productos en general o a proveedores específicos o a clientes específicos. Y el coordinar licitaciones. No solo está prohibido alcanzar alguno de estos acuerdos entre competidores, sino que también se prohíbe el intercambio de información que tenga como efecto alguno de los 5 puntos anteriores. Es decir, si, por ejemplo, las empresas competidoras intercambian entre sí estrategias futuras de precios, pues no hace falta que lleguen a un acuerdo para que empiecen a coordinar precios entre sí. Entonces, ese intercambio de información pasaría a estar prohibido también. Para que exista una práctica prohibida de este tipo, pues básicamente tienen que haber 2 elementos, bueno, 3 elementos en realidad. Que existan 2 o más empresas competidoras entre sí. Y aquí por competidores se entiende empresas que ofrecen o demandan los mismos productos, empresas que trabajan en el mismo nivel de la cadena de comercialización de cualquier mercado. Cuando digo producto, y a todo lo largo de la presentación, cuando digo producto lo digo en un sentido amplio. Pueden ser tanto productos como servicios en este contexto. El segundo elemento es que haya algún tipo de coordinación o de acuerdo. No se requiere que exista un acuerdo formal o un acuerdo escrito, sino que el concepto es bastante amplio. Cualquier tipo de coordinación, comunicación o de acuerdo que exista entre las partes pasaría a ser una práctica monopolística absoluta. Lo único que está por fuera son las actuaciones totalmente unilaterales que tomen las empresas. Y el tercer elemento es que ese acuerdo, en el sentido amplio, contenga alguno de estos 5 elementos que tenemos en pantalla. Cuando se combinan esos 3 elementos, es que estaremos ante una práctica monopolística absoluta. Estas prácticas se analizan bajo lo que se conoce como la regla per se. Esta regla lo que dice es que estos acuerdos, y hablamos de las prácticas monopolísticas absolutas, siempre van a ser prohibidos, no importa las intenciones de las partes, no importa si se ejecuta o no se ejecuta, no importa si surgió efecto. Aquí la ley tiene una presunción que establece que siempre que se realizan estos acuerdos, el consumidor se va a ver perjudicado. Y aquí es que, en realidad, básicamente lo racional es que de nada sirve que haya varios competidores en el mercado si estos competidores se niegan a competir entre sí. Y entonces, por lo tanto, es una negación al principio básico de competencia y de ahí que entonces estos acuerdos van a ser siempre prohibidos sin importar las circunstancias. Las circunstancias sí van a ser importantes al momento de determinar la sanción. Por ejemplo, pueden haber atenuantes, pueden haber agravantes, pero no se toman en cuenta para determinar si una conducta es prohibida o no. Y vamos a ver, esto es clave para distinguirlo en las prácticas monopolísticas relativas. Esto es en resumen lo que son las prácticas monopolísticas absolutas. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa durante COVID? Bueno, lo primero que se pregunta uno es si toda cooperación entre competidores está prohibida. Y es que en tiempos de crisis es normal que los competidores se busquen para hacer alianzas o para cooperar entre sí en ciertos temas, no absolutamente en todo, ¿verdad? Por ejemplo, un acuerdo que no se permitiría, un acuerdo que estaría totalmente prohibido, es si los competidores de repente dicen, bueno, mientras dura la crisis no nos dañemos y pues cooperemos entre nosotros para que los precios no bajen. O cooperemos entre nosotros de que yo no me meto en su zona, usted no se meta en la mía. Ese tipo de acuerdos siguen siendo prohibidos, crisis o no crisis, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sí pueden hacer los competidores? Bueno, pueden establecer cierto tipo de alianzas o cierto tipo de cooperación que sí les permita salir adelante en la crisis siempre y cuando el acuerdo no contenga ninguno de los 5 elementos que vimos. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo,
es normal que en estos momentos, y me imagino que muchos de ustedes ya lo han estado viviendo, que hay problemas en la cadena de comercialización o en la cadena de suministro de productos. Entonces, sí es normal que competidores puedan cooperar entre sí pues, para asegurar el abastecimiento de un mercado. Por ejemplo, puede haber proveedores de ustedes que digan, ante la crisis voy a subir mis volúmenes mínimos, ¿verdad? O ante la crisis, por ejemplo, tal vez a alguno de ustedes se le rompió la cadena de suministro y a otros no, cosas por el estilo. Entonces, sí es posible que competidores cooperen entre sí en temas logísticos, por ejemplo, o que cooperen entre sí diciendo, bueno, hagamos un acuerdo para consolidar compras y llegar a los volúmenes, pero las compras de cada uno son de cada uno y no vamos a poner de acuerdo en cuánto va a comprar cada uno y en qué va a hacer con esos productos, ¿verdad? Si se toman ciertas precauciones, ¿verdad? Porque sí, se tienen que tomar ciertas precauciones, esos acuerdos sí podrían ser permitidos y sí podría permitir a las empresas tener cierto tipo de cooperación para salir adelante en la crisis, ¿verdad? Otro tipo de cooperación que no solo es permitido, sino que incluso es hasta promovido por la ley, es alianzas que puedan haber para el desarrollo de nuevos productos. En estos momentos, y lo hemos visto, la innovación es importantísimo pues, para buscar el bienestar de los consumidores y la economía en general. Pues bueno, dos o más competidores que establezcan una alianza para el desarrollo de un nuevo producto, el desarrollo de un nuevo servicio, pues es algo que no es prohibido por ley, sino que hasta cierto punto la ley también lo promueve. Lo mismo también, compartir información histórica, no planes futuros, pero sí información histórica sobre el desempeño del mercado, la disponibilidad de productos, etcétera, siempre y cuando se tomen también ciertas precauciones a la hora de hacer esos intercambios. Todo esto sí es posible, pero es muy importante hacerlo con cuidado para que no se convierta de una forma indirecta para estar acordando precios o repartiendo mercados o de otra forma tomando acuerdos que en condiciones normales no se podrían tomar tampoco, pues entonces tampoco hacerlo en estos momentos de crisis. Lo que sí es importante, y aquí son pues como lo llamo reglas de oro, reglas básicas que tienen que seguirse al momento de alcanzar este tipo de acuerdos, es primero que toda alianza tiene que ser temporal, ya si son alianzas duraderas se rigen por otro tipo de reglas. Luego que las decisiones comerciales de cada una de las empresas se tomen siempre de forma individual, es decir, que no se van a tomar decisiones conjuntas sobre qué productos vender y cuándo y cómo y mucho menos a qué precio, ¿verdad? Sino que la cooperación tiene que ser lo mínimo necesario para buscar este fin legítimo. Por ejemplo, combatir una escasez de una materia prima, asegurar las cadenas de suministro de un producto, ese tipo de cosas son fines legítimos, entonces la cooperación tiene que ser la mínima necesaria para alcanzar ese fin legítimo. Y luego se deben de tomar, como les decía, precauciones, les decía hace un rato, precauciones para que los intercambios de información que se establezcan o la comunicación que se establezca entre las empresas no implique compartir información estratégica o información sensible. Aquí se pueden buscar alternativas como, por ejemplo, hacer todo intercambio de información a través de un tercero y que ese tercero esté cubierto por confidencialidad y que los datos que le llegan a uno o a otro sean solo datos agregados, que no sean datos individuales de las empresas. O en fin, siempre dependerá mucho del caso a caso, pero buscar esas alternativas para que no se establezca un canal de comunicación de información sensible o información estratégica que es prohibido intercambiar. Otro punto importante es que estas alianzas o esta cooperación debe ser solamente para buscar el fin legítimo que se propusieron, ¿verdad? Que es de los que mencionábamos anteriormente. No puede ser un vehículo para poder realizar acciones prohibidas. Y es que aquí lo importante es que el propósito de este tipo de cooperación es abastecer el mercado en tiempos de crisis o brindarle más beneficios al consumidor en tiempos de crisis. No se trata de asegurar la sobrevivencia de la empresa ni de asegurar la rentabilidad de la empresa. De lo contrario, sí podríamos estar en el riesgo de incurrir en un acuerdo prohibido.
Este tipo de acuerdos, sí, aquí el principal consejo es que se tienen que hacer con muchísimo cuidado y con muchísima cautela, porque si se corre el riesgo, como les decía hace un rato, estas prácticas se analizan por la regla per se, entonces sí se corre un riesgo de cometer una práctica monopolística en caso de que no se tomen las precauciones debidas. El segundo tema dentro del área de competencia tiene que ver con las prácticas monopolísticas relativas. Estas prácticas se conocen también como prácticas de abuso de poder de mercado o incluso a veces se mencionan como prácticas verticales, a diferencia de las prácticas absolutas que son entre competidores, por lo que se llaman horizontales. Estas prácticas usualmente se involucran a empresas que están en diferentes eslabones de la cadena de comercialización. De ahí entonces que se les conozca como prácticas verticales también. Nuestra legislación y en general las leyes de Centroamérica las conocen como prácticas monopolísticas relativas o como prácticas entre no competidores. Para que exista una práctica aquí, la regla es diferente. Recordábamos que las prácticas absolutas se rigen por una regla per se, es decir, que estas conductas siempre son prohibidas. Con las prácticas relativas aplica una regla distinta, que se conoce como la regla de la razón. Según la regla de la razón, la regla de la razón es una mala traducción que usamos en Latinoamérica de la regla original en inglés se llama Rule of Reason. No sé cuál es la traducción correcta, pero tradicionalmente se le ha llamado regla de la razón en todos los países de habla hispana. Básicamente, para que una práctica sea prohibida, tiene que cumplir con 3 elementos. Primero, que quien la realiza tiene que tener poder en el mercado. Si una empresa no tiene poder en el mercado, pues entonces no estaría realizando ninguna práctica prohibida. El segundo elemento es que tiene que ser una acción típica, es decir, una acción de las que están prohibidas legalmente, que ahora vamos a ver cuáles son. Y la tercera, que tiene que tener lo que llaman un objeto o un efecto anticompetitivo. Es decir, no es cualquier práctica, sino solamente las que tienen determinados efectos. Vamos a ver muy por encima cada uno de estos 3 elementos. En cuanto al poder de mercado, el poder de mercado en términos generales es la posibilidad que tiene una empresa de ya sea subir precios, imponer condiciones o en fin, comportarse en el mercado con independencia de lo que hagan los competidores o los consumidores. Es decir, una empresa que puede subir precios en el mercado y que no se va a ver afectado por la reacción que vayan a tener sus competidores. Normalmente la determinación del poder de mercado es un análisis complejo que lleva una serie de factores. En condiciones normales, en tiempos de paz, por decir algo, uno diría que como una referencia nada más, no es una regla como tal, pero como una referencia uno diría, bueno, pongámosle atención a las empresas que tengan una participación de mercado de un 40% más. En tiempos como los de ahora, tal vez las condiciones pueden cambiar. ¿Por qué? Bueno, producto, por ejemplo, de las restricciones que hay para manejar, puede ser que un negocio retail que esté en una zona alejada sea la única opción que tengan los consumidores para acudir. Entonces ahí el mercado se va a definir un poco diferente por las pocas posibilidades que tiene un consumidor de trasladarse de un lugar a otro. También puede suceder que en tiempos como el de ahora hay productos que son más escasos que otros. Entonces, la disponibilidad de un producto o de un insumo puede ser que provoque que una empresa que tenga poder cuando en condiciones normales no se le podría atribuir tal poder. Entonces, el análisis del poder de mercado siempre se hace de acuerdo con las circunstancias y en las circunstancias extraordinarias en las que estamos, una empresa que tradicionalmente uno puede decir que no tiene poder, puede ser que de repente sí lo tenga, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, este es un análisis que tiene que hacerse de forma cuidadosa y caso por caso, siempre según las circunstancias. El segundo elemento, como les decía, es que se realice una acción típica, es decir, una acción prevista por ley que ahora las vamos a ver. Y la tercera, que tenga un objeto anticompetitivo, es decir, que la conducta tenga un propósito o un efecto de excluir
competidores del mercado, limitar la entrada o establecer ventajas exclusivas. En unos minutos vamos a ver con un poco más de detalle esto de los efectos, ¿verdad? Y también aquí se valora que estas conductas pueden también tener efectos positivos para el consumidor, entonces siempre lo que se hace es un balance entre los efectos procompetitivos y anticompetitivos. ¿Cuáles son las conductas que estamos hablando? Vamos a darle una pasada muy por encima. Como les decía, este es un tema que da para mucho más, pero para el objeto de la presentación de hoy, vamos a darle nada más una pasada por encima para luego hablar de qué sucede durante COVID. Una práctica, las exclusividades, ¿verdad? Los contratos de exclusividad, donde el cliente se obliga, ya sea de forma directa o indirecta, ya sea por volúmenes mínimos, por bonificaciones, incentivos, etcétera, se compromete a adquirir o a vender, ya sea todo o una parte sustancial de sus necesidades a un mismo cliente o a un mismo proveedor. Está también la imposición de condiciones de reventa, es decir, un proveedor le impone o le establece vía contrato el precio o las condiciones a las cuales se debe revender un producto. Otros son los condicionamientos, es decir, una transacción condicionada a que se compre o a que se deje de comprar otro producto u otro servicio. Las presiones indebidas, que es básicamente la coerción, que es el obligar a alguien a actuar en contra de su voluntad, ya sea aplicándole presiones, aplicándole represalias o de cualquier otra forma coaccionar, y aquí no necesariamente un competidor, puede ser a un competidor, puede ser a un proveedor, puede ser a un cliente. Otra conducta son los precios predatorios, que es las ventas bajo pérdida de forma sostenida y por periodos prolongados con el propósito de excluir competidores del mercado. La otra es la discriminación, que es establecer precios o condiciones distintas para compradores o vendedores equivalentes entre sí. Esta es especialmente relevante en tiempos como los de ahora, en tiempos de escasez, cuando un proveedor podría ser que no tenga mercadería suficiente para suplir a todos sus clientes y tenga que escoger a cuáles les suministra el producto y a cuáles no, ¿verdad? Entonces, esta elección debe basarse siempre en criterios objetivos y en criterios razonables, y no puede ser nunca en criterios a dedo o a criterios de alguna forma subjetivos o dar preferencia a competidores que sean iguales o equivalentes entre sí. Muy bien. Otra conducta es el aumento de costos de un rival, que es básicamente cuando se realiza acciones que no tienen ningún tipo de sentido comercial y que lo único que tiene como propósito es incrementar costos, obstaculizar el proceso productivo de un competidor. Pensemos en una empresa que tiene cierta necesidad de producto o de materia prima o de insumos, pero ese insumo es escaso. Entonces compra unas cantidades exageradas del producto más allá de sus necesidades con el único fin de que los competidores no lo tengan y con el único fin de obstaculizar a un competidor. Ese es un ejemplo, pero pueden haber más. Otra práctica es lo que se conoce como imposición de marca, que es establecer el cambio de marca como una condición para comercializar el producto, o una conducta que se conoce también como monopolización o exclusión de competidores. Esta es una prohibición amplia, que es la de tomar acciones deliberadas, es decir, intencionales, para obligar a que un competidor salga del mercado o para impedir que un competidor entre. Existen también otra práctica que en estos tiempos puede ser común o incluso que ya se ha visto con algunos productos, que son condicionamientos injustos, que es el establecer precios o condiciones comerciales para un producto que sean inusuales para la costumbre del mercado. Pensemos en un producto que sea muy necesario en estos tiempos de crisis y a la misma vez muy escaso, y que entonces un proveedor que es uno de los pocos que está en capacidad de suministrar el producto, se aprovecha de la crisis y se aprovecha de la situación para imponer condiciones totalmente inusuales o totalmente fuera de lo acostumbrado a sus clientes, a los revendedores, para venderles el producto.
Las últimas dos son los que se conocen como subsidios cruzados, que es el utilizar las ganancias excesivas de un producto en el que se tiene poder para así subsidiar pérdidas que se puedan tener en otro producto. Es como un tipo de precios predatorios, pero financiado por las ganancias que puedan tener en otro producto. Y finalmente, el estrechamiento de márgenes. El estrechamiento de márgenes se da con empresas que están verticalmente integradas y que controlan el mercado aguas arriba de un producto o de un insumo y se lo vende a los clientes, que a su vez son competidores aguas abajo, a precios o en condiciones que no le permiten ningún margen de comercialización o le da un margen negativo con relación al precio que esta misma empresa le cobra a sus propios clientes. En otras palabras, supongamos una empresa que es a la misma vez distribuidor y detallista de un producto y el precio de distribuidor es sumamente alto y el precio de detallista que tiene es sumamente bajo. Entonces, sus competidores detallistas, que son a la vez sus clientes, se quedan sin margen para poder competir. Este es en resumen, ¿verdad? Y en conceptos muy generales, las diferentes prácticas monopolísticas relativas, que las conductas prohibidas, que como vimos es uno de los 3 elementos de las prácticas monopolísticas relativas. Como les mencionaba, para que estas prácticas sean prohibidas, debe existir algún tipo de efecto anticompetitivo. Estos efectos pueden ser de 2 tipos. El principal, el que, como vimos, las prácticas que vimos tienen el principal de los efectos, es un efecto exclusorio. Es decir, que es una práctica que promueve la salida de competidores del mercado o les impide su entrada, pero también pueden tener un efecto explotativo. Es decir, que una empresa, teniendo poder de mercado, lo que hace es explotar ese poder de mercado. Y aquí lo vimos con prácticas como, por ejemplo, la imposición de condiciones injustas o la negativa de trato o cosas por el estilo, ¿verdad? Este tipo de prácticas tienen un efecto que lo que hacen es explotar esa condición, independientemente de si excluyen o no a competidores del mercado. Ambos efectos son los efectos que se conocen como anticompetitivos. Ahora, en la práctica es usual, y esto no solo en Costa Rica, sino también en otros países del área, y ha sido algo que internacionalmente se nos ha criticado aquí en Costa Rica, y es que la autoridad de competencia normalmente no analiza con profundidad los efectos de las prácticas en el mercado, sino que normalmente cuando hay poder de mercado y se realiza la práctica, la autoridad presume que ocurre ese efecto sin hacer un análisis más profundo. Y como les digo, eso ha sido objeto de críticas internacionales y pues es un mal que no es exclusivo nuestro, sino que también es común con otras autoridades. Ahora, en cuanto a los efectos, como les decía antes, lo que se hace es un balance entre los efectos procompetitivos y anticompetitivos que pueda tener la conducta, porque estas prácticas generan muchas veces efectos ambiguos. Por ejemplo, un contrato de exclusividad puede bloquear la entrada de competidores del mercado, pero también puede ser una vía para que se introduzcan productos nuevos a un mercado que en ausencia de la exclusividad nadie está dispuesto a correrse el riesgo de manejar. Entonces, ahí vemos que una misma práctica, este es solo un ejemplo, por supuesto, pero como una misma práctica puede tener tanto efectos procompetitivos como anticompetitivos, y ese es el análisis que se hace. En los tiempos de crisis es de esperar, con el COVID, que estas prácticas se den principalmente con los productos escasos. Entonces, los tipos de conductas que podrían ser más comunes son las prácticas explotativas, ¿verdad? Como podría ser, por ejemplo, la imposición de condiciones injustas, la discriminación o la negativa de trato. Esas son como las principales, sin perjuicio de que en algún momento también se pueda dar alguna de las otras. Un tercer tema es el que tiene que ver con las concentraciones. A diferencia de las alianzas que veíamos al principio, las concentraciones sí son integraciones que tienen efectos permanentes o por lo menos tienen una intención de permanencia. Y es cuando dos empresas, dos o más empresas independientes entre sí, se integran, ya sea mediante una adquisición, mediante una compra de activos, una fusión, un joint venture, en fin, cualquier tipo de forma que se utilice
es irrelevante, ¿verdad? Y que implique un cambio de control de una sobre la otra. Las concentraciones no son prohibidas, no es una práctica que sea prohibida. Sin embargo, en algunos casos, por las consecuencias que pueden tener en el mercado, es que la autoridad interviene. Pero de nuevo, son prácticas legítimas, son transacciones legítimas que podrían tener algún efecto en los mercados. Y ahí que cuando cuando se realiza entre empresas de cierto tamaño, pues se tiene que hacer una notificación o una solicitud de autorización previa a la autoridad de competencia, OPCOM, para que ésta ya sea la apruebe, la condicione o la rechace. Aquí en Costa Rica el control de concentraciones se estableció desde el año 2012 y desde ahí se convirtió en la principal actividad o la principal, pues sí, la principal actividad de Coprocom. La mayoría de los casos que resuelven se refieren a estos. Ahora, en estos momentos de emergencia, la actividad está prácticamente paralizada. Transacciones que se estaban negociando, se les puso pausa, no han iniciado, o muy pocas transacciones nuevas han iniciado negociaciones por razones obvias. Sin embargo, es esperable que una vez que termine la emergencia, una vez que se reactive la economía, no solo se reanuden algunas de las negociaciones anteriores, sino que además que haya más. Pues porque podría haber empresas que terminen golpeadas con la crisis y que vayan a ser adquiridas, ya sea por sus rivales o por terceros, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la ley prevé ciertas condiciones preferentes para aquellas compras a lo que se llama como empresas en crisis o negocios en crisis. Y es cuando una empresa está por salir del mercado, las adquisiciones se rigen por reglas diferentes, que es lo que se conoce como un fast track o un procedimiento preferencial. Es esperable, no durante la crisis, pero tal vez post-COVID, que se den varias de estas transacciones o adquisiciones de empresas en crisis, y sería deseable que la autoridad de competencia pues aplique este fast track a estas transacciones, pues para evitar la salida de empresas del mercado o la salida de activos del mercado. Hasta aquí en cuanto al tema de competencia. Pasamos ahora a analizar el segundo de los temas, que es el que tiene que ver con protección al consumidor. Habíamos visto que, bueno, las normas de competencia lo que buscan es el bienestar del consumidor. Estas normas de protección al consumidor es como una prima hermana, porque busca beneficiar al consumidor de una forma distinta. Si lo queremos hacer de una forma muy resumida, podríamos decir que las normas de competencia buscan que los consumidores tengan muchas opciones. Las leyes de protección al consumidor lo que buscan es que el consumidor elija libremente entre esas opciones que se le presentan en el mercado. De ahí que entonces se establecen varios derechos a los consumidores, pero lo que se protege son principalmente tres cosas: su salud, seguridad e intereses económicos, especialmente importantes en estos momentos que estamos viviendo. Luego, a tener información veraz, información adecuada, y a tener un trato equitativo con relación a los comerciantes. Esto nos lleva a que en la práctica, cuando existen problemas relacionados con protección al consumidor, cualquier tipo de problema que sea con relación a la protección al consumidor cae en dos áreas. O es un problema de fallas en la información, o es un problema de idoneidad en el producto. Problemas de fallas en la información se refieren con publicidad, con promociones, con etiquetado, en general con la información que recibe el consumidor al adquirir los productos que desea. Y los problemas de idoneidad se refieren a, por ejemplo, cumplimiento de normas técnicas, a garantías, a responsabilidad por daños, a retiros de productos y temas similares, los cuales vamos a ver muy por encima, para luego hablar específicamente de COVID. En cuanto al deber de información, que es uno de los principales áreas de la protección al consumidor, de lo que se habla es de que la información al consumidor tiene que ser completa, veraz, oportuna y clara. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Bueno, completa es que se le debe dar al consumidor toda la información que sea relevante para su toma de decisiones. Es el comerciante el que conoce la información, es el comerciante el que conoce su producto, entonces el comerciante debe brindarle al consumidor toda la información que sea relevante para que el consumidor pueda tomar
una decisión sobre si adquiere o no adquiere un producto. Esta información no solo debe ser completa, sino que además debe ser veraz. Es decir, la información tiene que ser cierta y además tiene que ser presentada de forma tal que no produzca engaño. Hay veces que hay información que es literalmente cierta, pero presentada de una forma engañosa, ¿verdad? Entonces, aquí es importante que el principio de veracidad cubre no solo que la información sea cierta, sino que se presente de una forma que no sea engañosa. Ahora, de nada sirve que la información sea completa y que sea veraz si la misma no se le da a los consumidores a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? Antes de que tomen su decisión de consumo. Es decir, toda la información relevante tiene que ser puesta a disposición del consumidor antes de que éste tome sus decisiones de consumo. Y finalmente la información tiene que ser clara. Esto significa que cuando hay un término ambiguo o un término que no es entendible o ilegible, siempre se interpretará a favor del consumidor. Y aquí es como vienen, vienen siempre frases que muchas empresas, algunas empresas abusan de ellas y creen que es un escudo antibalas cuando dicen aplican restricciones o fotografía con fines ilustrativos. En general, estas frases pueden generar una falsa sensación de confort, porque de nada sirve decir que aplican restricciones si yo nunca le dije al consumidor cuáles restricciones son las que van a aplicar. Entonces, es importante siempre el proceso de brindar información que se maneje siempre con las precauciones debidas. Otra regla importante es que toda la información que se le dé al consumidor sobre los productos es obligatoria para el comerciante y forma parte de su contrato con el consumidor. Y en caso de contradicción, aplicará siempre la condición más favorable para el consumidor. Dentro de este proceso, en todo el proceso, cuando me refiero al proceso, es el proceso de información que se da al consumidor, hay cierta información que siempre se debe informar, que siempre es obligatoria. Tiene que ver con las características de los productos, y aquí hablamos de las características que sean relevantes para su decisión de consumo, la identidad del anunciante o del comerciante que lo ofrece, el precio, y aquí siempre se le debe informar el precio final, incluyendo todas las cargas, todos los costos, todos los impuestos. Se puede dar desglosado, pero se tiene que indicar siempre el precio final. Cuando se usa moneda extranjera, se tiene que informar el tipo de cambio. En general, todas las condiciones de la transacción, el plazo de vigencia de lo que se está ofreciendo, si está sujeto a agotar existencias, hay que informar cuántas son esas existencias disponibles, y en general, cualquier restricción, cualquier limitación que sea relevante para el consumidor conocer. Estas son las principales obligaciones de lo que se debe informar. Ahora sí, vamos a la segunda área que presenta normalmente problemas con los consumidores. Y es lo que tiene que ver con fallas en la idoneidad del producto. Aquí principalmente hay tres áreas, lo que es la garantía, la responsabilidad por daños y los retiros de producto. En temas de garantía, siempre hay una garantía implícita en toda venta, ¿verdad? Y siempre se garantiza que lo ofrecido es legal, que cumple con estándares técnicos, que es seguro y que funciona. Es decir, que está libre de fallas. Esa garantía es una garantía implícita siempre. Y cuando hay una falla en cualquiera de los puntos anteriores, existe una obligación del comerciante, ya sea de reparar, sustituir o devolver el precio pagado, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias, se aplicará una u otra, es algo para analizar con más detalle, pero que excede los alcances del tema que estamos hablando el día de hoy. Una segunda área, un segundo tema, es el que tiene que ver con responsabilidad por daños. Y es que quien ofrece un producto también tiene una garantía implícita de que el producto es seguro. Entonces, cuando el consumidor sufre un daño al consumir un producto, ¿quién lo ofreció? Y todos para atrás en la cadena de comercialización del producto van a ser responsables por ese daño que sufra el consumidor. Y aquí lo que aplica es un principio de responsabilidad objetiva, es decir, no se tiene que demostrar que hay culpa. Para que exista responsabilidad, lo que se tiene que demostrar es que existe un consumo de un producto, que ese producto causó un daño. Y ya con eso, ya el comerciante debe responder
salvo que el daño se deba a culpa de la víctima, a fuerza mayor o a una actuación de un tercero, ¿verdad? Pero si no existe una causal que excluye el daño, todos en la cadena de comercialización ante el consumidor deben responder, independientemente de luego cómo se reparten internamente las responsabilidades entre sí. Pero ante el consumidor responden todos. Y finalmente, un tercer tema que tiene que ver con la idoneidad del producto es lo que se conoce como retiro de producto o recall. El retiro de producto ocurre cuando, después de que el producto ya fue colocado en el mercado, se descubre que tiene un riesgo para la salud o la seguridad. Y aquí es algo importante, no estamos hablando de una falla en la calidad. Cuando es un problema de calidad, se rige por la garantía. Pero cuando se detecta que tiene un riesgo para la salud o la seguridad, es cuando debe aplicar el procedimiento de retiro del mercado de los productos, el procedimiento recall, que es un procedimiento que se hace en conjunto con la Comisión Nacional del Consumidor para retirar los productos del mercado y así remover el riesgo que se genera al consumidor. Ahora bien, situaciones especiales en medio de esta situación excepcional que estamos viviendo en el país. En realidad la ley no cambia, ¿verdad? La ley es la misma en tiempos de crisis o no crisis. Sin embargo, durante la crisis es más, o durante la emergencia, es más probable que se den ciertas situaciones. Por ejemplo, se pueden dar, o es común que se den problemas en la cadena de suministro. Un comerciante puede ser que haya ofrecido un producto y de repente el proveedor le quedó mal, el producto ya no está disponible. Entonces, bueno, surge la pregunta, ¿qué pasa si no cumplo? ¿Qué pasa si yo ofrecí algo y no lo puedo cumplir? ¿Verdad? Cometí publicidad engañosa, engañé a los consumidores, los mentí, me pueden acusar de estafa. En fin, es un temor común y entendible que alguien diga, miren, yo ofrecí algo y lo anuncié y ahora no lo puedo cumplir, ¿verdad? En estos casos, cuando se debe a un caso de fuerza mayor, no existe una responsabilidad del comerciante, pues es una situación totalmente imprevista y totalmente no causada por el comerciante. No puede haber una responsabilidad. Lo que sí es importante es que ante la situación de fuerza mayor se tomen las medidas adecuadas. Por ejemplo, si yo ya sé que el producto no me lo van a poder dar, entonces lo dejo de anunciar. Y aquellos que ya me lo compraron y aquellos que ya lo reservaron o algo por el estilo, les doy una comunicación y les busco alternativas. Ya vamos a ver dentro de unos minutos cuál es la alternativa más recomendable en esos casos. Pero siempre es importante, ante la situación de fuerza mayor, comportarse de buena fe y siempre tener el respaldo de esas actuaciones, de que se trató de algo imprevisto, de algo no deseado y que se actuó correctamente dentro de las circunstancias. Una situación especialmente particular se da con los servicios que se prestaron parcialmente, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Con el principio de fuerza mayor, lo que sucede es una causal para terminar un contrato. Entonces, con la fuerza mayor, sobre todo en materia de consumo, lo que hace es que ya el comerciante se libera de la obligación de dar el servicio o de vender el producto y el consumidor se libera de la obligación de pagarlo. Entonces, con los servicios prestados parcialmente, bueno, el servicio que ya se prestó, que ya el consumidor lo disfrutó, debe pagarlo, y la porción no prestada del servicio con relación a esa porción es que se tiene por rescindido el contrato. Entonces, sí es recomendable que haya una claridad en la comunicación, que se le dice al consumidor, mire, se dio esta situación no esperada, yo ya estoy en imposibilidad de cumplir, usted también está liberado de su obligación de pagar, y ahí sí vienen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cuáles son los remedios? Esto es especialmente importante, sobre todo en los servicios de reparación, en los productos que están en garantía, los productos que requieren repuestos y los repuestos son escasos. Ahí lo que se recomienda en todas las situaciones anteriores es una práctica que es muy común en otros países y que está muy bien regulada en otros países, que es el uso de cupones o, como dicen en inglés, de rain checks. ¿Qué significa esto? Entonces, por ejemplo, supongamos que hay un producto que está en garantía o hay una promoción que está en curso o hay un bien que yo ofrecí.
y por alguna causa de fuerza mayor se me atrasó el pedido. ¿Verdad? Y entonces el pedido salió tarde de donde yo lo estoy importando, o se atrasó en llegar al país o algo por el estilo, pero entonces yo le doy al consumidor un cupón que acredita que el consumidor se presentó en tiempo a ejercer su derecho, ¿verdad? Y que entonces en un momento posterior, cuando yo ya tenga el producto, le voy a hacer valer las condiciones del día de hoy cuando él se presentó. Por ejemplo, un bien que está en garantía. Entonces, yo le puedo decir al consumidor, mira, aquí hay un cupón, un comprobante de que usted se presentó dentro de los 30 días de la garantía. Yo no estaba en condiciones de repararlo porque no me han llegado los repuestos. Cuando me llegue el repuesto se lo reparo, aun cuando hayan pasado los 30 días porque usted sí vino a tiempo. O, mire, yo le ofrecí un precio especial en el producto, ahorita no lo tengo. Tome este cupón, cuando yo tenga este producto, yo le valido ese precio especial. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, el uso de los cupones o los rain checks no solo es una muestra de buena fe, sino también lo que demuestra es una intención de cumplir, ¿verdad? Y esto es lo más recomendable en estos casos, cuando tanto comerciante como consumidor hicieron todo lo que estaba en su alcance para cumplir, y es por situaciones externas que no se está pudiendo ejecutar. En el caso de cancelación de eventos, aquí sí hay una norma especial, una norma específica, que sí dice que ante la cancelación de eventos en este tipo de circunstancias, sí se debe devolver lo pagado al consumidor totalmente, aún, y aquí pues hay una norma especial, ¿verdad? Aunque el organizador del evento haya incurrido en costos y gastos, y aunque sea fuerza mayor y esté actuando de buena fe, sí se debe devolver al consumidor lo que se haya pagado anticipadamente al evento. Como les digo, porque así lo dice la norma especial. Este es el tipo de situaciones pues, más comunes que se pueden dar ante el COVID o ante la situación que vivimos, pero esto no significa que el resto de reglas no apliquen, pues es solamente la situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro tipo de situaciones se pueden dar? Bueno, y es algo que autoridades en otros países han sido muy vocales al respecto. En Costa Rica, pues las autoridades no han hablado tanto, probablemente es porque la situación no se esté dando, ¿verdad? Porque cuando se dan este tipo de situaciones, sí es normal que sean muy notorias. Y me refiero a la especulación o a los precios abusivos en caso de una emergencia. En caso de una emergencia, en caso de escasez, hay ciertos productos más sensibles que otros, ciertos productos que los consumidores van a querer comprar más. Y sobre esos productos hay una tentación muy grande por subir en los precios, ¿verdad? Entonces, en esos casos hay que tener muchísimo cuidado porque si se llega a interpretar que se están aprovechando de la pandemia para subir precios y lucrar a costa de la emergencia, sí le puede generar sanciones. Ahora, esto no significa que todo cambio de precios va a ser prohibido, sino solamente cuando sea especulación. Aquí la recomendación es que si existe un cambio en los costos, ¿verdad? Que el proveedor cambió condiciones, que subió algún costo o algo por el estilo, que la empresa lo documente bien y que la empresa siempre pueda justificar cuando cambie de precios, que pueda dar una explicación de por qué lo cambió, para que nadie vaya a pensar que es que se está por ahí aprovechando de la crisis o aprovechando de la situación para lucrar a costa de la emergencia y obtener esas ganancias a costa de los consumidores, ¿verdad? Y otro tema también con el que hay que tener especial cuidado, y esto es normal que salgan también, son productos relacionados con la pandemia. Por ejemplo, que alguien venda mascarillas, que venda productos de limpieza, que venda productos de cuidado personal, en fin, todos estos productos que de alguna u otra forma se puedan relacionar con la pandemia, todas las afirmaciones, digamos como los claims que se hagan, las reivindicaciones que se hagan sobre el producto, aquí hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, si yo voy a vender productos de limpieza, yo no voy a decir a prueba de COVID o elimina el COVID a menos de que yo pueda estar totalmente seguro de que esto sea cierto. De lo contrario, sí me podría ver en problemas. Y ni hablar de tratamientos médicos, ¿verdad? O de productos libre de COVID, ¿verdad? Es decir, cuando yo esté haciendo alguna afirmación, ya sea
expresa o implícita de que el producto va a tener algún efecto en la salud o algún efecto en la prevención de la enfermedad, se tiene que ser especialmente cuidadoso de no presentar el producto de una forma engañosa. Ahora, eso, como les decía hasta ahora, es el tipo de situaciones más frecuentes o más comunes que uno se puede imaginar en un momento de crisis como este. Pero las crisis también presentan oportunidades, ¿verdad? También presentan espacio para negocios nuevos. Una oportunidad que ya ha sido identificada no solo en nuestro país, sino en varios otros, es el comercio electrónico. Vemos muchas empresas que están migrando hacia el comercio electrónico y que están también generando esos negocios nuevos por esta vía del e-commerce. Este tipo de negocios no son algo nuevo, de hecho es un fenómeno que ya se venía dando en otros países, y aquí también se venía dando, por supuesto, pero a raíz de la crisis se ha identificado y se han presentado este tipo de oportunidades. Las normas de protección al consumidor tienen un capítulo especial, tienen reglas especiales referidas al e-commerce, las cuales recomendamos estudiar detenidamente a la hora de establecer todas sus tiendas electrónicas o contratos con algún proveedor que les dé a ustedes este servicio o ustedes mismos que vayan a darle ese servicio a otros comerciantes, ¿verdad? Aplicarán las mismas reglas de protección al consumidor en general y otras también especiales. Se establecen obligaciones especiales de información sobre los sistemas utilizados, la ciberseguridad, los procedimientos de pago. Existen normas especiales para que el consumidor dé el consentimiento. No es lo mismo legalmente el consentimiento que se pueda dar de una compra física a el consentimiento que se da en forma electrónica. Existe también un derecho de retracto de los consumidores en productos, no en servicios, por supuesto. Y es que cuando reciben el producto, una vez que lo examinan, tienen derecho a devolverlo en caso que el producto no satisfaga su expectativa. Y devolverlo, obviamente, sin utilizar, sin consumir, con su empaque cerrado, etc. Existe también una prohibición de darle al consumidor opciones preseleccionadas, que se conoce en inglés como el opt-out, ¿verdad? Y es cuando uno ingresa a un sitio web y las opciones ya están marcadas y si uno no quiere el producto las tiene que desmarcar. Ese tipo de opciones preseleccionadas están prohibidas en Costa Rica y también existen reglas especiales para la seguridad de los medios de pago. Existe la obligatoriedad de que los consumidores puedan hacer reviews o puedan hacer evaluaciones del producto o del proveedor en línea y de publicar los resultados de las evaluaciones. Y reglas especiales también para la publicidad que se realice en línea. Aquí tiene que ver mucho con el tema de influencers y en general con toda la publicidad que se haga en línea, incluyendo también los envíos masivos de correos electrónicos. Como les decía, ¿verdad? El tema del comercio electrónico es un tema que ha venido creciendo desde antes y a raíz de la situación en que estamos se ha acelerado y por lo tanto les recomendamos ponerle atención especial. Con el poco tiempo que nos queda, sí queríamos también hacer una referencia al tema de la protección de datos personales. Es un tema que recientemente ha estado mucho en los medios de comunicación y se ha hablado bastante al respecto. Básicamente 3 tipos de datos, que es datos de acceso irrestricto, información en registros públicos que se puede recopilar sin necesidad de autorización, datos de acceso restringido, es decir, que se recopila solo con autorización del titular de la información, y datos sensibles que no se puede recopilar salvo en casos muy especiales, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. La protección de datos de la información personal se rige por lo que se conoce como el principio de la autodeterminación informativa, que es lo que da el derecho a toda persona, lo que se conoce como los derechos ARCO, que es derecho a la persona de acceso, rectificación, cancelación de oposición. Es decir, todo el mundo tiene derecho a conocer qué información sobre sí mismo está siendo compilada, a rectificar cualquier información errónea, a suprimir cualquier información que se haya compilado sin su consentimiento y a oponerse
a que se manejen datos sin justificación o a que ciertos datos se manejen del todo. Aquí entonces le da a las empresas que compilen datos de individuos, datos de personas, le establecen ciertas obligaciones, ¿verdad? Por ejemplo, obtener el consentimiento informado, que está sujeto a ciertas condiciones, a mantener solamente datos que sean veraces y que sean actuales, ¿verdad? Y además, a utilizar la información con el fin para el cual fue solicitada, no utilizarla para ningún otro fin. Se debe también resguardar la información de forma segura y tener internamente protocolos de actuación sobre cómo manejar adecuadamente esos datos personales. Es decir, es obligatorio que toda empresa que maneja datos personales tenga sus políticas internas y sus protocolos de actuación sobre cómo manejar esos datos. Adicionalmente, ciertas bases de datos específicas deben registrarse ante la PRODAV, donde se registre la existencia de la base de datos del contenido, y en caso de que haya una vulneración a la base de datos, se debe notificar a la autoridad. Ahora, en cuanto a COVID, una pregunta bastante frecuente. ¿Qué hago si un colaborador o un cliente de la empresa está infectado? ¿Verdad? Y yo tengo esa información. O la pregunta anterior, ¿puedo yo preventivamente testear o hacerle exámenes a las personas, a los colaboradores de la empresa o a los clientes? ¿Verdad? Entonces, aquí algo muy importante es que la información referida a la salud es un dato sensible. Es decir, es una información que solo se puede manejar para el fin específico. Entonces, lo primero es siempre acatar las indicaciones de las autoridades de salud, ¿verdad? Y cualquier política interna que contradiga a las autoridades de salud, se le hace caso a la autoridad de salud, ¿verdad? Eso tiene prevalencia. Lo otro que les decía es que sí, esos datos de salud se tienen que utilizar con mucho cuidado y quien lo maneje sea solo alguien que está sujeto, ya sea a un contrato de confidencialidad o a secreto profesional, por ejemplo, un médico, ¿verdad? Y obtener esa información con el consentimiento de la persona. Entonces, por ejemplo, si van a decir los colaboradores, mire, usted tiene contacto con el público, entonces a usted le queremos todos los días tomarle la temperatura. ¿Está de acuerdo? ¿Verdad? Cosas por el estilo. En lo personal no sé si tomar la temperatura es una medida suficiente o no, ¿verdad? No me tomen la palabra en eso. Es un ejemplo nada más. Pero siempre se debe tener el consentimiento informado y por escrito. Y tener en las empresas políticas para el manejo de esa información, ¿verdad? Que esa información se utilice únicamente para estos efectos que estamos hablando. Y de ser necesario comunicar sobre algún contagio, siempre comunicarlo de una forma que no sea posible identificar quién es la persona. La persona, a ver, si existe un interés, primero, en no generar pánico, y segundo, también existe un interés en comunicar cuando hay un caso. Pero se debe comunicar de una manera que se respete la identidad de la persona y que le permita también a los demás, que no les permita a los demás deducir quién es la persona afectada. Hasta aquí la presentación sobre los diferentes temas, ¿verdad? Estamos un poco sobre tiempo, pero si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, por favor, siéntanse en libertad, ya sea de ponerla en el chat o de decirla verbalmente y con todo gusto la aclaramos. Si desea también hacernos la pregunta con posterioridad, me la puede enviar al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Pueden hacer las preguntas sí. que necesiten. Perfecto. Aquí me hacen una pregunta en el chat sobre un poco del tema de imposición de marca. Perfecto, excelente pregunta. Esta es una práctica relativamente nueva en la legislación que se estableció en una reforma que hubo en el año 2012. La imposición de marca consiste en una empresa que, como condición para adquirir un producto, obliga al proveedor a ponerle una marca específica, pero tiene que ser de imposición. Cuando es por mutuo acuerdo, pues es una negociación que se puede hacer, que la empresa le alquile o le fabrique con una marca ajena, con eso no hay ningún problema. Pero cuando es impuesto que obliga a una persona a modificar su marca, ya sea cambiándola o sustituyéndola por otra como condición para comercializar el producto, entonces es una modalidad de una imposición de condiciones comerciales injustas que podría ser una práctica monopolística porque tiende a
favorecer unas marcas por encima de otras, o incluso favorecer una marca propia por encima de las marcas de los proveedores, si le impone al proveedor / competidor a la misma vez la obligación de cambiar su marca a comercializarla de cierta forma o a suprimirla del todo. Básicamente en eso consiste esta práctica. Espero haber aclarado la consulta. Sí, me pregunta si se refiere al nombre de la marca, al nombre de la marca del producto de la empresa. Se puede referir a ambos, ¿verdad? Puede referirse incluso al diseño, a los colores, o en fin, a cualquier medio de identificación. Puede ser que le diga, mire, usted no puede identificarse como proveedor porque yo no quiero que los consumidores sepan que el producto es suyo, o tiene que cambiarle de marca para ponerle esta otra, o ese diseño no me gusta, tiene que ponerle al otro diseño, ¿verdad? En realidad cualquier medio de identificación podría afectar, y de nuevo, siempre y cuando se trate de una imposición. Cuando es un acuerdo libremente negociado y libremente acordado, no sería un problema. Me preguntan que en dónde se encuentra o en qué ley está lo del e-commerce. Bueno, aquí hay la fuente más fácil de encontrar sobre el e-commerce está en el reglamento a la Ley de Protección al Consumidor, que hay un capítulo sobre comercio electrónico. Ahí es donde están las principales normas. Ahora, existen otras normas en otras leyes que también podrían aplicar, ¿verdad? Como está también la Ley de Protección de Datos, están algunas disposiciones en el Código de Comercio y cosas por el estilo, pero la principal fuente donde están las normas más específicas sería ahí en el reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, que tiene un capítulo de e-commerce. Ese sería el primer lugar donde se debe buscar. Pero sí les hago la advertencia que no todas las normas aplicables están ahí, sino que existen reglas también en otras leyes. Muy bien. De no haber ninguna otra pregunta, pues nuevamente les agradezco a todos la atención. Y como les decía, si hay alguna otra duda o algún otro comentario, siéntanse en libertad de enviármelo con todo gusto. Muchísimas gracias. Muy amable, don Uri, por su tiempo y la excelente presentación. Ahí les puse en el chat que me escriban a lcampos@cámara-almediocomercio.com para poderles compartir la presentación de don Uri y también aprovechar para mandarles una evaluación digital para que nos hagan saber su parecer. Les agradecemos nuevamente la participación. Muy amables todos.